Bienvenidos. Vamos a hacer una breve introducción sobre el tema de la protección internacional de los derechos de las personas migrantes y aquellas personas sujetas a la protección internacional, precisamente. Empecemos hablando un poco de un concepto universal, el cual es el de los derechos humanos. Los derechos humanos son partes inherentes de todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, no están sujetos a la garantía por parte de ningún Estado. Esto es que no tenemos derechos porque el Estado no lo reconozca, sino es todo lo contrario. Tenemos derechos y el Estado sencillamente está en la obligación de protegerlos por el hecho de que nosotros somos humanos. Estos derechos son universales, inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, el género, el origen étnico, nacional, el color, la religión, el idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad, entre otros. El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Allí se redacta como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Y en esta declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos debemos gozar. A lo largo de los años, según lo establecido en la declaración, se ha ampliado la aceptación como normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. Esta Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Así entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea de la ONU en el 48, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforman esta Carta Internacional de Derechos, la cual debe ser respetada, debe ser acogida por todos y cada uno de los estados que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas. Estos derechos humanos son universales e inalienables. Universales porque son la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, y esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Este principio, como se señala en la Declaración Universal, se repite en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos, como lo veremos más adelante. Los derechos humanos son inalienables. Esto quiere decir que no pueden sufrir ninguna vulneración ni suprimirse, a excepción de casos muy puntuales, como por ejemplo la posibilidad de que un Estado pueda privar de la libertad a un ciudadano por el hecho de haber cometido un delito que está previamente establecido en su legislación. Los derechos humanos también son indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que todos los derechos se pueden disfrutar sin necesidad de estar amarrados a otros. Por ejemplo, podemos hablar de derechos civiles y políticos para poder ejercer derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. Podemos ejercer el derecho a la protesta para que se nos respeten nuestros derechos económicos o nuestros derechos civiles y en todo momento podemos hacer efectivos esos derechos sin necesidad de que se dé previamente alguna condición. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales pueden afectar negativamente muchos otros derechos. Digamos que en nuestra Constitución los derechos están divididos en esos tres grupos: los derechos fundamentales del artículo 11 al artículo 41, los derechos económicos, sociales y culturales del 42 al 77 y los derechos colectivos que van del 77 al 88. Pero todos por igual son derechos humanos. Equitativo y no discriminatorio.
El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La ausencia de discriminación se establece en el artículo 2 y esto garantiza esta igualdad. La no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Este principio está presente en los principales tratados de derechos humanos, por lo que supone que el tema central de dos instrumentos fundamentales, como lo son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Por tanto, al ser un elemento del derecho internacional y la Declaración Universal haber sido acogida por todas las naciones que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas, esto significa que los estados hacen parte, en principio, de la aceptación de estas normativas de derecho internacional y, por tanto, están en la obligación de hacerlas cumplir. De todas maneras, adicionalmente a estos tres instrumentos, ¿cierto? Los dos tratados y la Declaración Universal, los estados han ratificado al menos uno de los 9 tratados básicos de derechos humanos, así como uno de los 9 protocolos opcionales. El 80% de los estados han ratificado 4 o más. Esto quiere decir que los estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de derechos humanos, y la obligación de cumplirlo supone que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. No sobra decirlo que también, pues, las personas como individuos estamos en la obligación también de respetar los derechos humanos. Es importante recalcar que cada país tiene la potestad y el derecho de decidir sus propias políticas migratorias con respecto a sus intereses nacionales y las preferencias de sus ciudadanos, pero eso no significa que pueda obviar o pueda hacer a un lado las normas o instrumentos internacionales que ayuden a promover una migración segura. Con respecto a esto, los países tienen la opción de seguir los instrumentos internacionales cuando firman y ratifican tratados o convenciones. Hay una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva región, en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Los tratados internacionales, el derecho consuetudinario, forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos. También hay otros instrumentos como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional que contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto de los derechos humanos requiere el establecimiento del Estado de Derecho en el plano nacional e internacional. A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de estos tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales, por ejemplo, no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. A pesar de que los países pueden ejercer soberanía sobre el control de sus fronteras y como las políticas migratorias sean diseñadas y ejecutadas, no quiere decir que no exista un cuerpo de normas de derecho internacional que esté relacionado con migración forzada, refugiados, derechos de los migrantes, trabajadores migrantes y la coordinación de los asuntos migratorios entre los distintos gobiernos. Esto significa que los estados pueden tener sus propias normas, pero no pueden obviar
los tratados y las normas de derecho internacional que también reglamentan el tema de la migración de manera específica, que es nuestro objeto de estudio. El reciente Pacto Mundial sobre la Migración de 2018, del cual Colombia es firmante, fue el primer cuerpo de derecho internacional que trató el tema de la migración de manera mundial. Antes solo existían acuerdos bilaterales o regionales y a continuación podrán ver una lista de los acuerdos concernientes al tema migratorio en uno de nuestros siguientes videos. Hasta aquí esta pequeña introducción acerca del por qué los derechos de los migrantes surgen de la normatividad que desde los derechos humanos se ha venido profiriendo, se ha venido elaborando a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se reconoce que todas las personas, independientemente de cualquier condición, en nuestro caso, bien sea la raza o bien sea la nacionalidad, o la cultura o la política, tenemos derecho a nuestros derechos fundamentales, es decir, a los derechos humanos.